¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una alegría estar con ustedes. El tema que hoy vamos a desarrollar es tecnologías para cortar distancias, porque aunque la educación pueda ser a distancia, que es una de las maneras de llamarlas en este momento, también puede ser próxima y también la tecnología puede humanizarse, como decía el sábado pasado Daniel Brailovsky. ¿Cuánto tuvieron que ingeniarse los maestros, los profesores, en este país tan extenso que tenemos, para llegar de distintas maneras a las escuelas rurales, a las escuelas del Delta, muchas de ellas llamadas escuelas de agua, para llegar a las escuelas de fronteras, para llegar a las escuelas de comunidades indígenas? Bueno, lo hicieron, lo están haciendo. Cada uno como puede, cada uno tomando también y socializando experiencias. Creo que tenemos que tener en cuenta que lo más importante en esta etapa es que las familias sintieron que la escuela está ahí, que los docentes están ahí, que el Estado está ahí, que no los abandona. Me voy al encuentro de Facundo Pajón. ¿Cómo estás, Facundo? Hola Mirta, ¿cómo estás? Saludándote, recibiéndote nuevamente, porque ha sido muy vasta la tarea que desarrollaron todos ustedes en la Fundación Voz, recogiendo la voz, ¿no es cierto?, la opinión, las reflexiones, las propuestas de todos los que de un modo u otro se relacionan con la educación. Sí, así es, exactamente. Tuvimos la oportunidad, como contábamos en el programa pasado, de consultar a 500 representantes del sistema educativo argentino, pertenecientes en su mayoría a casi 400 organizaciones y de casi todo el país, en donde les fuimos preguntando cómo estaban transitando la continuidad pedagógica en este momento de aislamiento social preventivo y obligatorio. Hubo desde quienes contaban anécdotas, ejemplos concretos, mostrando todos mucho conocimiento de lo que estaba pasando, ¿no es cierto?, en este momento, en esta etapa, y también reflexiones y propuestas que yo creo que van a ser muy útiles a la hora de volver a la escuela. Sí, sin dudas, esto nos deja un aprendizaje. Sabemos que no estamos transitando un momento que elegimos transitar, sino que nos tocó, por destino, tal vez, nadie sabe. Pero sin dudas que algo podemos aprender de todo esto y que estaría bueno ver de qué manera volver a las escuelas en el momento en que tengamos que volver, definitivamente. Escuelas que no serán las mismas, sin duda, ni los docentes, ni los alumnos, ni los padres, y ojalá podamos capitalizar todos esta experiencia que nos sirva. Vos sabés que había en tantas notas que salieron en estos tiempos, alguien que decía que a lo mejor estas situaciones tan límites, tan críticas, son las que realmente ayudan a producir cambios en la escuela, más que a veces las reformas, y sobre todo cuando de esas reformas no participan los docentes. Sin dudas, es que el contexto social que estamos viviendo nos ayudó a revisar las prácticas que llevábamos. Y esas prácticas también ameritan ver qué cuestiones eran importantes en estos procedimientos de enseñanza y aprendizaje y cuáles tal vez pueden ser cambiadas por ahora las tecnologías, que sin duda son un factor muy importante en la enseñanza y aprendizaje, tanto en docentes como en estudiantes. Claro. Bueno, vamos a saludar, nos están esperando ya, a la licenciada Graciela Favilli, a la doctora Karina Kaplan. ¿Cómo les va a ambas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estamos... Hola Mirta, ¿cómo están? Estamos muy bien, estamos a puro pensar y bueno, con muchas ganas de escuchar también cómo transitaron, cómo transitan ustedes esta etapa y qué preguntas, qué reflexiones les fueron surgiendo. Karina. Primero retomar lo que vos decías, Mirta, que a mí me parece central, el orgullo que una siente de la docencia argentina, que se puso al hombro una experiencia escolar inédita, que intenta tejer y entretejer trama escolar,
que intenta llegar a todas y a todos los estudiantes, independientemente de dónde vivan y en la situación en la que estén, con toda la complejidad que eso tiene, pero una vez más la escuela argentina muestra que construye lazo social, que ayuda a compasar el sufrimiento social y que permite de alguna manera ayudar a curar las heridas sociales. Es muy impactante, muy movilizante, muy conmovedor ver las imágenes, los videos, las palabras, los WhatsApp que circularon respecto de cómo la docencia argentina, toda la comunidad educativa, aún en una escuela sin paredes, intenta lograr procesos de proximidad pedagógica, procesos de cercanía afectiva, aún en el distanciamiento físico, porque estamos distanciados físicamente, pero estamos juntos transitando esta experiencia que nos toca vivir. Sí, yo señalaría, por un lado, como vos decís, esta actitud generosa realmente de entrega de los docentes, y también tomaría en cuenta que podía haber sido todo bastante a la deriva, pero que esto surgió, digamos, desde el propio Ministerio de Educación de la Nación, y los maestros, bueno, con estas características que mencionamos, lo tomaron totalmente en cuenta. Graciela, ¿vos crees que hubo, entre todas las polémicas que todavía están presentes, algo así como falsas disyuntivas, que había que elegir entre una cosa y otra? Bueno, creo que sí, que hubo algunas disyuntivas, porque la situación de excepcionalidad claramente nos puso en una tensión. Creo que Karina decía claramente, ¿qué hacemos? Fue la pregunta, ¿no? Y creo que esa pregunta, ¿qué hacemos?, atravesó a todos los órdenes y a todos los estamentos, y que la respuesta al ¿qué hacemos? Claramente marcó una disyuntiva. La primera disyuntiva fue ¿seguimos o no seguimos? ¿Se suspende la escuela o le damos continuidad pedagógica? Creo que otra gran disyuntiva es cuánto seguimos enseñando y si es lo mismo o no es lo mismo. Si la escuela se podía trasladar a casa así como tal, o había que pensar en otra cuestión. Lo que vos decís, Karina abundó y claramente en la gesta heroica que hicieron los docentes y las docentes en no solo sostener la continuidad pedagógica, sostener el vínculo, pero además diseñar materiales, propuestas, WhatsApp, grupos, aulas virtuales, etcétera, etcétera. Claramente hubo un acompañamiento fuerte por parte del Ministerio de Educación, porque rápidamente se recuperó parte de lo que en los últimos años se había perdido y hasta desarmado, plan de lectura, canal Paca Paca, los materiales, los cuadernillos, digamos, una serie de materiales que se pusieron a disposición de los docentes y de las docentes para no dejarlos solos. Y creo que la gran disyuntiva, que fue como una de las grandes discusiones también, es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Esto se acredita, no se acredita? Surgió la gran polémica, digamos, vinculada también con la evaluación, que para mí, lo hemos dicho y lo hemos conversado mucho también en muchos de los ámbitos de las escuelas, es bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Le damos continuidad pedagógica y eso qué? Al momento y a la hora de evaluar, ¿no? En esta idea de haber desarmado la escuela y volver a armarla, bueno, esa fue una de las preguntas de fuerte polémica, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces la escuela es sinónimo, está demasiado asociada a la nota, a la acreditación, a la evaluación, y este es otro escenario. Karina, bueno, sos investigadora del CONICET, sos docente en la UBA y en la Universidad de La Plata. Quizás esta etapa va a ser tema de investigación. ¿Y qué habrá que investigar? Bueno, muchas preguntas nos estamos haciendo que son nuevas preguntas. Algunas no son tan nuevas porque respecto de la cuestión de la desigualdad, como decía Graciela, venimos de una experiencia muy traumática como sociedad. Las grandes mayorías están atravesadas por las condiciones de la pobreza. Los niños, las niñas, los jóvenes no tienen igualdad para transitar la escuela. Lo cierto es que la escuela es una promesa de igualdad y en ese sentido, digamos, el Estado está haciendo mucho para lograr estas formas de igualación. Sin embargo, vamos a volver a una escuela más desigual.
Entonces tenemos mucho trabajo y en este contexto hay, como les decía, algunas preguntas que me estoy haciendo es ¿qué pasa con aquellos estudiantes que están en el seno de algunos hogares y unas familias intentando aprender en situaciones de trauma social, en situaciones de violencia intrafamiliar, en situaciones de violencia de género? Nosotros veníamos investigando la cuestión de la violencia contra el propio cuerpo de los jóvenes, formas de autolesión, el roce con la muerte, tentativas de suicidio. Y entonces me estoy preguntando bastante qué es lo que está pasando con esas infancias y esas juventudes que muchas eran contenidas por la escuela. De hecho, la escuela cumple una función central en estos procesos de denuncia de las marcas subjetivas de la infancia y de la juventud. Y entonces tenemos que volver a la escuela y tienen que volver los niños a la escuela porque es un lugar de protección, un lugar de cuidado. No solo se aprende matemática y se enseña matemática en la escuela, sino que se aprende a cuidarnos entre nosotros mismos. Gran parte de esta política de cuidado que el gobierno y los gobiernos provinciales, y el gobierno nacional y provinciales, tanto a través de su Ministerio de Educación Nacional como provinciales, están todo el tiempo pidiéndonos, tiene que ver con algo que enseña la escuela, y que la educación sexual integral tiene que ver también con valorar la afectividad, los vínculos, las relaciones cara a cara, cuidarnos entre nosotros, ser solidarios. Sí, coincido totalmente. Después vamos a hacer referencia a qué pasó con la educación sexual integral en esta etapa. Y para ir cerrando, Graciela, el tema es todo esto que señala Karina. ¿La escuela puede sola o deberá articular con desarrollo social, con el Ministerio de Salud, digo, para poder resolver tantas complejidades? Claro, la escuela nunca puede sola y creo que la escuela es la gran articuladora, ¿no? Me parece que en ese sentido también hasta políticamente la escuela siempre fue la institución bien territorial de articulación de las distintas, de las distintas instancias. La escuela no puede sola y en la escuela deben converger, digamos, las políticas y sobre todo de aquí en adelante de desarrollo social, de salud, además de las de educación, pero también creo que algo de lo que vos decías previamente, que no vamos a volver a una escuela igual a la que dejamos, es que también el papel de las familias, creo que las familias en el vínculo con la escuela, en estos momentos también se está reconfigurando de alguna manera, ¿no? Hay un diálogo necesario que se conjugó en este tiempo del aislamiento social, que es un diálogo con más o menos ruido, pero que se estableció un diálogo necesario entre las familias y la escuela, y me parece que eso es algo de las cuestiones que también va a haber que capitalizar en el regreso, porque de verdad es que esa entrada de la escuela a la casa, ese intento de llevar la escuela a la casa, creo que es uno de los puntos centrales que vamos a tener que capitalizar en el regreso a esa nueva escuela a la que volveremos en algún momento, ¿no? Bueno, coincido totalmente. Creo que va a ser una etapa muy rica de intercambio y de socialización de experiencias. Karina, sos autora de La vida en las escuelas, esperanzas y desencantos de la convivencia escolar. Te despedimos con una última reflexión. Sí, estaba pensando la importancia de lograr trama emocional aún en este contexto de distanciamiento y de la escuela sin paredes y de un tiempo distinto del tiempo escolar que conocemos. Sin embargo, la escuela es la que estructura el tiempo de la familia. Fíjense que sigue siendo la escuela un lugar importante para toda la sociedad porque nos está articulando, nos está dando una idea de lo común, de que en este mismo momento hay niños, niñas y jóvenes de todas las provincias, de todas las jurisdicciones, de todas las localidades que están aprendiendo, y están aprendiendo contenidos que nos parecen significativos, que hemos elegido como sociedad. La escuela es una de las instituciones públicas y estatales que siempre, en los peores momentos, ha permanecido de pie. Sí, están aprendiendo además con una autonomía insospechada, y esto también es bueno que la escuela lo pueda capitalizar. Graciela Favilli, sos autora de un capítulo en el libro que se llama Inclusión y calidad como políticas educativas de Estado o el mérito como opción única de mercado. Ambas
han producido mucho, les agradecemos esta participación y esperamos tenerlas algún día aquí, cerquita. Gracias. Seguramente claro. Próximamente será. Gracias. Muy, muy pronto volveremos a vernos. Muchas gracias, Mirta. Gracias a ustedes. Seguimos entonces, Facundo, una reflexión tuya sobre lo que escuchamos. Pienso que el 63% de los hogares hoy no tiene acceso a Internet. Bueno, tiene acceso a Internet, el otro restante no. Entonces digo, ¿cuán complejo fue que la escuela pueda adaptarse ante una realidad que ya era desigual? Sí. Sabemos que la pandemia vino a demostrarnos aquellas falencias que tenemos tanto económicas como sociales en nuestro país y la educación en eso no quedó ajena. Entonces, la tecnología sin duda que viene a acercarnos, pero también es importante, como bien decían recién ambas compañeras que compartían, es el acercamiento que puede hacer utilidad de la conectividad con políticas de Estado que achiquen esa brecha digital ya existente en la sociedad. Así es. Y bueno, apostamos a que en esta nueva etapa el Ministerio de Educación de la Nación pueda hacer un plan, ¿no? En este sentido y que vuelvan a reactivarse tanto el programa Conectar Igualdad, si tiene otro nombre no importa, como el postítulo para capacitar a los docentes en nuevas tecnologías. Nos vamos al próximo bloque, enseguida volvemos. De lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Seguimos aquí acompañada por Facundo Pajón y la continuidad pedagógica como situación excepcional, transitoria y complementaria es lo que analiza el especialista en educación Gabriel Brenner. Quiero desarrollar 4 cuestiones para abordar este presente. En primer término, hablar de que estamos atravesando una situación excepcional, transitoria y posiblemente complementaria. En segundo lugar, me gustaría decir algunas cuestiones en torno a la relación entre las familias y la escuela. En tercer lugar, quiero jerarquizar el lugar de los vínculos como parte de la responsabilidad pedagógica, especialmente del sistema educativo. Y finalmente, decir alguna cuestión en torno a que la virtualidad no reemplaza la presencialidad. En cuanto a lo primero, situación excepcional. Excepcional porque, digamos, tuvimos una frenada en seco, para decirlo con una metáfora que sea comprensible del modo más rápido y claro. Una frenada de golpe. Y de golpe entramos en un paréntesis. Estamos entre paréntesis. Transitoria, y antes de transitoria quiero destacar que lo que sí se mantiene permanente y se ha profundizado es la desigualdad. Vivimos en un país con muchas desigualdades, por lo tanto, ser conscientes que la pandemia externaliza y pone de manera más evidente las desigualdades que existen, por lo tanto, es algo que hay que tener muy presente para la intervención. Por eso es clave y en ese sentido muy valiosa la intervención del Estado, tanto nacional como provincial y municipal, para justamente poder atender las situaciones de mayor vulnerabilización que existen en este momento. Transitoria justamente porque estamos en un mientras tanto y hay que poder operar en un mientras tanto, con todas las dificultades de las arenas movedizas, del no saber hacia dónde ni exactamente a veces cuándo ni hasta cuándo, pero tenemos que poder operar y trabajar en ese tránsito. Y finalmente, complementaria porque es una oportunidad. Es una oportunidad para justamente poder desarrollar algunas habilidades que ofrece la virtualidad, pero fundamentalmente complementaria en la medida que comprendamos que se puede transitar del mejor modo posible
este momento excepcional y nunca suponer que tenemos que reproducir de manera mecánica las mismas cosas que hacíamos antes de que tuviésemos esta frenada en seco. Entonces, excepcional, transitoria y posiblemente complementaria. Bueno, una buena caracterización. ¿Qué te surge? Muy, muy interesante lo que dice Gaby, y a mí me parece que es fundamental que todos los actores que se vieron implicados en esta continuidad pedagógica, familias, estudiantes, docentes, directivos, puedan en algún momento, en el volver a las escuelas, poder conversar de cómo continuar. Claro. Y redefinir muchas cosas, ¿no? A lo mejor desde el proyecto institucional que estaba planteado para este año, y que a lo mejor se va a tratar de otro, ¿no? Que colectivamente habrá que resolver. Nos vamos a la segunda parte, y Gabriel ya nos dijo antes a qué distintos aspectos se va a referir ahora, también a la relación con las familias. La relación entre adultos familiares y adultos escolares. Quizás un gran problema de cierta virtualización compulsiva que existe en muchas personas es creer que las docentes y los docentes son una especie de telemarketer educativos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Y esto no es así. Me parece que, como tampoco tenemos que imaginar que a partir de esta frenada en seco, mamá y papá se transformaron en la maestra o el profesor suplentes. Me parece que hay que recontratar entre adultos escolares y adultos familiares. La idea no es buscar un adulto supletorio del otro lado, sino en todo caso, y lo pienso del sistema educativo, nosotros nos constituimos en un adulto, en una adulta disponible. Creo que ahí está la clave para poder pensar este momento, por supuesto complejo, y también para los y las docentes que además de intensificar su trabajo, atienden lo propio en sus casas, en nuestras casas. Por lo tanto, pensar en el lugar de un adulto y una adulta disponible. Y entonces, tercer punto que tiene que ver con los vínculos. El objetivo central en este momento para abordar esta situación excepcional y transitoria, la pandemia, es poder generar un vínculo, mejor dicho, sostener un vínculo entre la escuela y las familias, particularmente entre la escuela y nuestras estudiantes, nuestros chicos. Somos quizás esa posible terceridad entre familias y escuela, y esa terceridad supone un lugar de oportunidad para que los chicos y las chicas puedan salir de casa quedándose. Creo que ahí y allí tenemos que trabajar intensamente, que puedan salir quedándose. Y en todo caso, lo que podemos ofrecer, como decía genialmente Caloi, que seguramente algunos lo recuerdan, algunas también, pero otros más jóvenes no, podemos ofrecer justamente un cacho de cultura, algún cuento o también cuentas, algo de historia, y en ese sentido central establecer un lazo allí donde no lo hay, o establecer un lazo donde hay un descuelgue, una desconexión, donde hay silencio, acompañar, generar la posibilidad de que las pibas o los pibes puedan conectarse con sus pares que lo desean y mucho, sé que sea por Zoom un cuento, pero también por Zoom un recreo para poder estar con los pares, y me parece que eso es clave. Y finalmente, saber que la virtualidad no reemplaza la presencialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en esta misma lógica de quienes caen o se resbalan en cierta virtualización compulsiva, creen que lo virtual es un reemplazo de lo presencial por otros medios. Y esto no es así. La virtualidad tiene sus propias lógicas, tiene sus propias reglas de juego, y es importante conocer de manera exhaustiva los límites y las posibilidades de lo virtual, para no creer, repito, que es un relevo de lo presencial a través de, digamos, ciertos mecanismos, plataformas, etc. Es todo un tema para hablar en otro momento, pero justamente quienes se resbalan en esta virtualización compulsiva suelen poner sobre nuestros chicos y nuestras chicas mucha mayor presión a la situación,
y en todo caso, queriendo ayudar y metiendo presión, lo que logramos es aumentar los niveles de impotencia. Por lo tanto, es clave en este momento pensar que la evaluación no se puede reducir a simple calificación, sino en todo caso la evaluación tiene más que ver con una devolución, con un acompañamiento, y en cada contexto se podrá definir mejor cómo eso se hace. Así que estas son algunas de las ideas para poder pensar entre colegas este momento tan singular que nos toca vivir. Claro, el punto es qué se evalúa en este momento, ¿no? Y esto de los adultos disponibles también es importante, es una oportunidad, digamos, que se da en las familias para conocerse más. También es cierto que mientras no angustia que falta comida o que la vivienda está haciendo difícil la convivencia, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, hay muchas facetas que se pueden analizar, pero sin dudas, hablando de los docentes, está bueno esto de poder revisar las evaluaciones, ¿no? Hablar de evaluación formativa, dejar de pensar solamente en calificar, e inclusive se están revisando las maneras de enseñar y de aprender, que sabemos que las tecnologías incorporan al estudiante de un modo más activo. Entonces está bueno también, muchos docentes nos manifestaron esto, ¿no? Repensar inclusivamente el rol activo del estudiante dentro del aula. Claro. Van a volver otros estudiantes, sin duda. Muchas veces escuchamos decir a padres, a los chicos no les gusta ir a la escuela, no quiere ir, hoy quiere faltar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo viven los chicos esta falta de presencialidad, ¿no? ¿Extrañan a la escuela? Y a lo mejor algo de eso ocurre. Vamos a escuchar lo que dice un alumno que escribió algo con su mamá, es un alumno de la Escuela Cristóbal Colón de Rosario. Hola, profe, soy Ignacio Rodríguez Silva de quinto B, turno tarde, de la Escuela Cristóbal Colón. Te quería enviar mi poema que hice junto a mi mamá. Se llama Ni tiempo ni distancia. Empieza así: amigos, quisiera que estén aquí, que no exista tiempo ni distancia, o más bien yo estar allí. En una linda tarde de escuela, sentir el calor de su amistad apretado entre mis brazos, darles a cada uno un abrazo y disfrutar de sus encantos. Me gusta disfrutar sus bromas y risas, dejarme llevar en lo hermoso del momento, de sentir el cariño y el afecto de ustedes, los profes y las genios. Qué feliz sería si pudiera tenerlo siempre, cuantas veces quisiera seguir jugando y disfrutando del hermoso patio que la querida Colón nos ha regalado. ¿Qué importa que esto sea una locura? Yo solo sé que con tu precaución y cuidado y con tu infinita comprensión y ternura, algún día volveremos a juntarnos. Chao, profe. Un beso. Saludos para todos. Bueno, ahí está algo de lo que los chicos sienten, no debe ser el único, ¿no es cierto? Que en esta situación descubre lo que le falta, ¿no? Que es esencialmente la relación con los pares. Me animaría a decirte que casi el 99.9% de los estudiantes que participaron de nuestros encuentros dijeron de extrañar a sus compañeros y extrañar la presencialidad, el contacto humano. La escuela se extraña porque es un lugar de encuentro y siempre hay que valorarlo. Sí, y lo rico de la escuela, lo que le da sentido, es el encuentro con el otro, que siempre es diferente, porque tiene una historia diferente, porque tiene experiencias de vida diferentes, y en ese intercambio se produce sin duda el enriquecimiento psíquico de todos. Nos vamos al próximo bloque y vamos a conocer también qué es lo que pasa entonces en esta etapa con la educación sexual integral. Labrador. Nos vamos al encuentro de Liliana Maltz, te cuento, Facundo, que es asesora y capacitadora en educación sexual integral. Lo abreviamos diciendo ESI. Y Liliana es autora
de ESI, una oportunidad para la ternura. Lo que le preguntamos es si en esta etapa fue necesario y si se pudo sostener la educación sexual integral. Hola a todos. Bueno, quisiera comenzar destacando la importancia de sostener la educación sexual integral en estos tiempos de pandemia. Sabemos que la ESI es un derecho, que es una obligación, pero que también es una gran oportunidad para fortalecer lazos y generar prácticas de cuidado colectivos. Esta pandemia vino a poner en evidencia una gran desigualdad que preexistía y en estos momentos vemos también muchísimas dificultades de conectividad. Entonces la ESI va de la mano de lo posible, de lo que puede cada docente, cada familia, cada escuela, no con enlatados, sí con enlazados, sí armando redes. La ESI devino imprescindible en este contexto. ¿Y por qué? Porque viene de la mano de los muñecos quitapenas que se entregan en cada bolsón de comida para alivianar y para compartir los miedos, porque acerca recursos, sitios y direcciones a donde recurrir en situaciones de vulneración de derechos, tales como abuso, maltrato o violencia de género, que vienen incrementándose en esta época de pandemia, para poner en valor el derecho y el cuidado de los cuerpos y el derecho y los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de los adolescentes. Porque las y los estudiantes tienen un espacio para poder repensar lo público y lo privado en un momento en donde el sexting, el grooming, la pornografía vienen en aumento. También la ESI deviene imprescindible porque en este contexto interpelar la diferencia como deficiencia se vuelve central cuando situaciones de discriminación también vienen en aumento. Discriminación hacia la población trans, hacia la comunidad LGTBQ, hacia los pueblos originarios. También lo vemos en el crecimiento del racismo a nivel mundial. La ESI interpela esta idea de que el otro es mi enemigo, el otro es el que me va a contagiar en estos momentos. Vemos escraches a vecinos, a médicos, a médicas, y la ESI justamente interpela esta idea de enemigo que inocula el neoliberalismo en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, para promover relaciones más empáticas y relaciones más solidarias. La ESI también devino imprescindible para mostrar que la salud es un derecho y forma parte de una política pública y no debe ser considerada como mercancía, y que para cuidar los cuerpos de manera integral no alcanza el alcohol en gel ni las prácticas de higiene, que también en este contexto son centrales, sino también pensar qué le hace bien a los cuerpos, ¿sí? De la mano del placer, de la mano del deseo, de la mano del juego, de la mano del arte, ¿sí? Los escudos protectores para el coronavirus tienen que ver con la higiene, pero también, y con el alcohol en gel, pero también tienen que ver con las cremas humectantes, ¿sí? Con poner en palabras lo que estamos necesitando. Por todo esto, la ESI deviene imprescindible y viene de la mano de docentes que llevan adelante con muchísimo compromiso esta tarea, adaptando la diversidad de situaciones a la diversidad de plataformas. Entregan, digamos, las propuestas desde espacios de Zoom grupales, por un audio de WhatsApp, por un audio a través de WhatsApp, a través de material impreso cuando se conectan y se comparten con las familias. Digo, esta responsabilidad docente, de la cual me saco el sombrero, se muestra en la adaptación en cada una de estas situaciones. Pero también entonces es importante aclarar y poner en valor que la ESI es un derecho y una obligación, y en tanto tal el Estado debe garantizarla como parte de una política pública, ¿sí? y no quedar solamente en manos y en la responsabilidad de cada docente y de cada escuela. Para ir cerrando, la ESI es imprescindible porque garantiza la equidad de género, la defensa de los derechos, el cuidado de los cuerpos, el fortalecimiento de lazos y especialmente en este contexto porque promueve prácticas colectivas de cuidado. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Liliana Maltz, Facundo.
Pensaba en que la Mesa Federal del Centro de Estudiantes, junto con la Subsecretaría de Democracia y Participación del Ministerio de la Nación, hicieron una campaña de ESI, en donde no solo, o sea, hablaban sobre los derechos sexuales, pero al mismo tiempo hablaban sobre deconstruir los roles dentro de los hogares en el tiempo de la pandemia. Lo que es importante es ver que en estos tiempos que son tan complejos para todos y todas y todes, convivir y aprender a convivir durante mucho tiempo en nuestros hogares, saber también distribuir las tareas, porque a veces también eso tiene que ver con la ESI. Los estereotipos a lo mejor se pueden deconstruir en esta convivencia de 24 horas por día. Coincido totalmente, señalaba Liliana, la educación sexual es un derecho, también el acceso a la tecnología es un derecho. Vamos a escuchar ahora a Ivana Felfeber, es licenciada en educación, especialista en nuevas tecnologías, en enseñanza virtual, y yo creo que los docentes se van a identificar muchísimo con lo que ella dice. Mi nombre es Ivana Felfeber, yo soy licenciada en educación y hace varios años que me especializo en tecnología en el aula, en cómo utilizar la tecnología dentro del aula, en capacitar docentes, en acompañar docentes con proyectos, a ver cómo le podemos meter un poquito de tecnología. Pero en estos tiempos, de repente, la tecnología es toda el aula. El aula dejó de ser lo que era, dejó de ser la mirada, lo presencial, el acompañamiento físico y la contención. Y empezó a ser empezar a rastrear a los estudiantes y las estudiantes, a ver dónde están, qué están haciendo, si tienen conexión a internet, si no tienen, si tienen celular con datos, si tienen tablets, si tienen alguna netbook. Todo eso empezó a ser nuestra tarea como docentes, empezar a rastrearlos, que no se caigan del mapa. Nos dimos cuenta que con esta pandemia la brecha digital deja afuera a mucha gente, entonces es necesario empezar a pensar en recursos y en formas de hacer que el aula llegue a todos y todas los estudiantes de este territorio, lo cual es complejo. Hubo docentes que utilizaron la radio comunitaria y local para poder dar clases, hay clases que se dan en la tele, y nosotros como docentes empezamos a pelearnos con la tecnología, con los diferentes tipos de herramientas que existen, porque a la vez empezamos a investigar y hay 800 cosas que podemos llegar a hacer, pero no sabemos cómo utilizarlas, nadie nos enseñó tampoco cómo utilizarlas. Entonces tenemos todo este tema todo el tiempo, tensión entre aprender, tomarnos el tiempo para aprender, tomarnos el tiempo para generar contenidos. Hay algo que no sabíamos y que fuimos aprendiendo, que es que generar contenidos audiovisuales para una clase requiere de mucho tiempo y de mucha capacitación y formación en una herramienta específica. Eso era algo que lo fuimos descubriendo, porque a la vez nos dimos cuenta que si yo tenía 4 horas de clase con un curso, no es lo mismo tener 4 horas de videollamada con ese curso entero que tener la clase. Para mí, en mi opinión personal, 4 horas de videollamada es un exceso y un despropósito que no debería pasar bajo ningún concepto, ni para el docente ni para los estudiantes. Las videollamadas son muy interesantes para poder generar esta sensación de que estamos todos al mismo tiempo en un solo lugar, pero deberían ser algo más lúdico, algo más entretenido, algo más, no sé, que tenga una lógica distinta para que algo bueno de eso suceda, porque si es una clase expositiva, ¿por qué no grabarla, enviársela a los chicos y que la vean por YouTube después, o por el video que sea? Entonces hay muchos aspectos de todo esto que vamos aprendiendo y que vamos viendo qué sirve y qué no. Y después también están nuestros cuerpos como docentes, que estamos todo el tiempo encorvados mirando la computadora así. Si nos encontramos en un sillón con la compu acá o acá abajo y todos encorvados, algo estamos haciendo mal, y eso con nuestra espalda y con nuestros brazos y con nuestros ojos nos va a pasar bastante factura, o ya lo está pasando. Entonces es importante estar erguidos, tener la compu elevada a la altura de los ojos y estar sentados o sentadas en una silla cómoda que nos pueda ayudar a esta postura, y también limitar el tiempo de exposición. 1 hora en la compu, un rato haciendo otra cosa y así.
porque si no, realmente el cuerpo nos va a pasar factura. Y a los chicos también está bueno insistirles con esto, de que no estén desde la cama acostados con la computadora, que tengan sus momentos diferenciados, porque si no la tecnología nos come y de repente no queremos tener ni una videollamada más porque vamos a tirar todo por la borda. Por eso mismo encontrar esos equilibrios y esos momentos me parecen muy importantes. Bueno, a ver, muchas ideas para trabajar con tecnología, y tendríamos que decir, entonces, retomando algo que ya dijimos mucho, también mucha urgencia para acortar esa brecha digital que hoy se puso en evidencia simplemente porque fue mucho más exigida, no porque desconocíamos que estaba. Sí, sin dudas. Y además yo creo que en esta ocasión cada escuela puede contar su propio libro, su propia aventura, como que cada escuela puede narrar su propia experiencia. Así y en es. ese sentido me parece importante que se puedan escuchar, que también sirvan estos encuentros virtuales para poder escucharse y que cada actor de la escuela pueda expresar cuál es la experiencia y qué piensa que le es mejor para enseñar y que le es mejor para aprender. Una etapa que puede dejar mucha producción de libros, de documentales, para recordar y para que también, bueno, podamos seguir reflexionando, porque a partir de todo lo que ha ocurrido, nuestra escuela puede cambiar muchísimo. Un mensaje y nos vamos al corte. Silvia Feld dice, para mí es la escuela entra a casa. Creo que los que ya utilizábamos recursos informáticos tuvimos más facilidad, pero el contexto es muy complejo. Muchas familias no tienen conexión o la cantidad de elementos para que todos puedan trabajar. Tener a los padres viendo las clases no es fácil para los maestros, que si bien trabajan con las familias colaborativamente, se sienten observados. Son muchísimas las complejidades, pero trataremos de seguir adelante. Nos vamos y volvemos enseguida con el último tramo de Caminos de Tiza. ¿Cuántos mensajes? No sé cuál leer primero. Raquel Peraza dice, hola amigos, desde Uruguay los veo. El principal problema que he encontrado es el no poder conectarse los estudiantes, no tener internet, trabajo nivel terciario y esto es un escollo. Adriana Elizabeth Ruiz dice, qué bueno que vuelvan prácticas docentes colaborativas que generen proyectos de trabajo con aprendizajes. Anabela Alderete, sumamente necesario Caminos de Tiza en este contexto, esperando con ansias sus aportes. Y Daniela Alarcón dice, me alegran mucho con la vuelta, claro que no es sencillo ser docente en este contexto, pero más difícil debe ser estar en los zapatos de los alumnos y sus familias, que más allá de la situación económica compleja por la que deben estar pasando en su mayoría, se chocan de frente con docentes que en general no estamos a la altura de las necesidades educativas de nuestros alumnos. Merecen y necesitan mucho más. Bueno, a lo mejor a veces nos exigimos demasiado. Te cuento, Facundo, que vamos a ir al encuentro de Laura Pitluk, porque vamos a tener un poco también el panorama de qué pasa en esta etapa con la educación inicial. Con respecto a las actividades para el nivel inicial que estuvimos mencionando, la idea tiene que ver con alternar propuestas que se vinculen con las artes visuales, con la literatura, con la expresión corporal, con el desarrollo de lo corporal y lo motriz, con la exploración de objetos, con el juego simbólico, con mucha presencia de lo lúdico, los juegos tradicionales, los juegos matemáticos y todo lo que aborde la posibilidad de poner en práctica la escritura y también la lectura. Esto marca una diferencia en los niños que tienen 5 años y en los que no, porque los niños de 5 años, sin dejarnos llevar por la presión de lo que implica lo familiar, deben tener acercamientos a la lengua escrita de forma variada, que se desarrolla con diferentes propuestas, con diferentes instancias, y es muy importante pensar que lo fundamental es sostener el vínculo pedagógico, el contacto lo más cercano posible, aunque sea a través de la virtualidad, y a su vez
la continuidad pedagógica, la trayectoria escolar y prepararnos para que en el retorno, cuando retomemos todos estos aspectos, sea este año en el momento que sea o el año que viene, los niños puedan continuar esta situación tan imprevista que nos encontró de repente buscando nuevas y desconocidas opciones educativas. Implicó un reajuste de los proyectos, las propuestas y las acciones escolares y los educadores sin demasiado tiempo para poder pensar cómo organizarlas y cómo desarrollarlas. Por esto, mientras las íbamos desarrollando y se iban deslizando en este vínculo tan diferente entre las escuelas y las familias, con tanta dificultad para sostener un encuadre tan compartido y tan distinto de lo que siempre aspiramos sostener, implicó que vayamos, mientras las desarrollábamos, pensando nuevas opciones, nuevas propuestas, nuevas modalidades organizativas. Con el paso del tiempo fuimos dándonos cuenta que las secuencias didácticas eran la mejor opción para organizar las propuestas, porque implicaban abordar actividades de diferentes ejes, diferentes áreas, con diferentes aspectos a desarrollar que se pueden ir articulando, donde debíamos aunar el juego, el conocimiento, el vínculo en los espacios familiares, sosteniendo la continuidad pedagógica tan necesaria para nuestros niños y nuestras niñas. Claro, en esa etapa se hacía mucho más necesario contar con los adultos, ¿no? Laura Pitluk es también capacitadora en el Ministerio de Educación de la ciudad, dirige una colección de educación inicial y la revista virtual Travesías Didácticas. Inicial. A ver, como hijo de una docente de inicial, puedo decir que es enorme el trabajo que realizan, ¿no? Dentro de las aulas y dentro de los jardines. Ahora, también es muy importante entender que en este contexto a los niños y a las niñas más pequeños les cuesta mucho prestar atención a las clases. Por eso hay un enorme trabajo hecho con todas estas herramientas que muy bien decía recién Laura. Y nada, sin dudas que es un gran esfuerzo para las docentes. Ya lo creo, y bueno, donde no hay soporte tecnológico se hace mucho más difícil. A veces los docentes recurrieron simplemente al teléfono para tener y sostener ese contacto. Vos sabés que muchos docentes les proponían a los chicos, con lo que tengan en casa, porque esa es la realidad, hagan o una obra de arte o, en el caso que vamos a ver ahora, los chicos estaban estudiando la Edad de Piedra y con lo que había en casa, esto es lo que hizo una alumna y ya les voy a contar de qué escuela es. Hola, profe. Yo improvisé esta lanza y este cuchillo como lo hacían en la Edad de Piedra con los materiales que encontraban. Esta lanza está hecha con caña y con una piedra. Y este es el cuchillo hecho de caña. Espero que les guste mucho. Chao. Bueno, así se lo contó a su maestra. Nos envió Cristina Rodríguez, que es la profesora de historia de la escuela, de esta escuela de educación secundaria número 12 del barrio Mariló, San Miguel, provincia de Buenos Aires. Nos vamos, Facundo, y creo que por mi parte una de las cosas que quisiera decir es que esta situación actual y lo que va a ser el regreso se resuelve colectivamente, nunca aislándose los docentes. Me parece que el trabajo colaborativo es lo que más va a ayudar. Sí, y a ver, muchas gracias por invitarme nuevamente y pensando en el regreso a las escuelas, démosle un sentido. Y que ese sentido, que lo que estamos viviendo sea poder volver más humanos. Y el volver más humanos tiene que ser volver a una escuela que escuche más, que tenga más en cuenta las opiniones de todos y todas, de los que forman parte dentro de las escuelas, y que la toma de decisiones dentro de las escuelas y en las políticas educativas incluyan cada vez a más sectores. Así es, y que las familias son también una gran colaboración. Judicialización de las relaciones escolares es el libro en el que coautor es Gabriel Brenner. Nos vamos, hasta la próxima.